Buenas noches, muchachos. Soy el profesor Jorge Alfredo Fernández Quintero. Soy encargado de la Academia de Ciencias y vamos a ver un tema relacionado a la biología. Primero vamos a definir qué es la biología. Se dice que el término biología, proviene de las etimologías bios y logos, en el que bios significa vida y logos un estudio o tratado, es decir, el estudio de la vida. Eso significa o se define la biología como el estudio de la vida. Y es junto con la geografía, química y astronomía una de las ciencias naturales establecidas por la UNESCO. La biología se define como una ciencia y como una ciencia, podemos definir la biología, que es lo que vamos a hacer, la relación que tiene la biología y otras ciencias, y dentro de la biología podemos ver los niveles de organización de la materia, en el que la materia viva se puede organizar de manera química, de manera celular, de manera tisular, de manera orgánica, de manera individual y de manera ecológica. Las características que tiene una ciencia, cualquier ciencia, es que tiene que ser sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable. Por lo mismo que es una ciencia, tiene un cierto método científico, una metodología para llevar a cabo una investigación. Eso lo vimos en la clase pasada. El cual, los pasos de un método científico están estipulados como un planteamiento, una investigación, una hipótesis, la comprobación de esa hipótesis, el análisis de los resultados y, por último, un informe acerca de los resultados que se obtuvieron. La biología en su historia ha permitido grandes descubrimientos e interacción con otros conocimientos gracias a que es multidisciplinar, es decir, a la interdisciplinaridad. ¿Por qué? Porque la biología ha podido hacer demasiados aportes, ya que se interrelaciona con otras ciencias. ¿Cuáles son las ciencias con las que se interrelaciona? Bueno, las ciencias con las que la biología se relaciona es la física, la química, las matemáticas, la sociología, la historia, la ética, la lógica y la geografía. Bueno, en la clase pasada definimos parte de esas ciencias. Y también en esta clase vamos a ver cómo se organiza la materia viva. Primeramente, vimos en hace dos láminas que se puede organizar de manera química, celular, tisular, orgánica, individual y ecológica. Vamos a empezar con lo químico. Dice que está organizada en átomos y moléculas. Las moléculas presentes en los seres se llaman biomoléculas y son estructuras conformadas por un pequeño grupo de elementos, el que es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Esos son los bioelementos. Todos los seres vivos contienen esos bioelementos. De manera celular, se dice que el nivel de organización químico genera la posibilidad de que las biomoléculas se organicen entre sí para formar pequeñas piezas estructurales y funcionales al interior de las células. Estas piezas con funciones específicas se denominan organelos intracelulares, entre los que se encuentran el núcleo, las mitocondrias, las vacuolas, entre otros. Todas las células, sin importar a qué organismo vivo pertenecen, tienen la misma estructura básica. Sin embargo, en algunos sus organelos están más desarrollados con la finalidad de realizar la función especializada de la célula. La unidad anatómica y funcional de todos los seres vivos es la célula. Dentro de las células tenemos dos tipos de células, las células procariontas y las células eucariontas. Una célula procariota son aquellas cuya estructura es simple y que se caracterizan porque carecen de un núcleo definido para su material genético. Ejemplos de células son las que forman las bacterias. Todas las bacterias en su mayoría son de estilo procariotas. Las eucariotas, ¿qué pasa? La principal diferencia entre ellas es que, las procariotas no poseen un núcleo y las eucariotas sí. Otra característica es que las procariotas en su mayoría tienen un flagelo y las eucariotas no. Las eucariotas en su mayoría se representan de manera circular. Es la célula que todos se nos viene a la mente. Y las eucariotas son aquellas en las que el material genético se contiene principalmente en el núcleo y tienen organelos membranosos. El tipo de célula determina el tipo de organelos y ellos diferencian su función. En este grupo de células encontramos
a las que forman a los vegetales y los animales. Tenemos dos tipos, la célula vegetal y la célula animal, dependiendo si el organismo a estudiar es un animal o es una planta. El sistema tisular, el nivel tisular. Las células especializadas en una función determinada se agrupan para formar tejidos específicos, cada uno de ellos con diferente grado de complejidad y especificidad. Sin embargo, en los organismos más simples no siempre existen tejidos, ya que en algunas ocasiones constan tan solo de una célula o a veces se organizan en agrupaciones celulares como las colonias. Tal es el caso de las bacterias, protozoarios, etc. Bueno, todas las células que contienen la materia viva, es decir, para poner en ejemplo nuestro cuerpo, eh, la célula específica de la piel no es similar al de otro órgano de nuestro cuerpo, ya que la piel tiene la función de recubrirnos exteriormente. Por eso, cada uno tiene una función específica. Una célula del corazón no es similar a una célula del hígado o del vaso. ¿Por qué? Porque tienen funciones específicas. En el nivel orgánico, dice que una vez que los tejidos están organizados y bien diferenciados por sus características estructurales y funcionales, se forman los órganos, que son estructuras anatómico-funcionales de organismos capaces de realizar funciones más complejas. En algunos organismos, el conjunto de órganos pueden construir aparatos o sistemas, como en el caso del ser humano, en el que el estómago, la vesícula, el hígado y otros forman el aparato digestivo, es decir, ya se citó en el texto. Los órganos, al juntarse, forman sistemas. En el caso, el sistema digestivo, como lo acabamos de decir, el sistema respiratorio, en el cual están los pulmones, el sistema circulatorio, donde está el corazón, nuestras venas, todo eso. En el sistema individual, se dice que en este nivel se refiere a los organismos como individuos sin importar su especie o grado de complejidad. En este encontramos desde un organismo unicelular como algunos hongos, hasta un mamífero como un caballo o el ser humano, ya que podemos definir que los organismos pueden ser de dos tipos, o son unicelulares, es decir, que solamente tienen una célula, y los pluricelulares, que ya somos más complejos, como los mamíferos. En el sistema ecológico, en este sistema encontramos a los individuos que interactúan con otros de sus mismas características, con los que se reproducen y generan descendencia, se denominan especies. Cuando los organismos de la misma especie habitan en un territorio geográfico determinado, constituyen una población. La interacción entre poblaciones de diferentes especies constituyen una comunidad. Se dan cuenta, nos vamos desde lo más pequeño hasta lo macro. Por último, se dice que las comunidades que se relacionan entre sí y el medio ambiente en el que viven se organizan y conviven formando un ecosistema. Es decir, en un ecosistema tenemos todos estos niveles de organización de la materia. Tenemos desde lo más básico, desde organismos unicelulares hasta pluricelulares. Esa convivencia que hay entre especies y todo lo que acabamos de ver forman los ecosistemas. Muchas gracias.